para que quede compartir pantalla. Ya, esa era la prueba, ¿verdad? Fíjense, ahí la tengo ya con la alternativa. Entonces, ¿por qué no era la A, por ejemplo? Cuando yo les mostraba la figura, ¿ya? Que corresponde, dice, a una célula animal en metafase. Eso tenían que buscar ustedes. ¿En qué monito de esos la prueba está en metafase? ¿Ya? La primera, ¿qué dirían ustedes la A? ¿Qué etapa? Chiquillo. Anafase. Anafase, porque los cromosomas homólogos se están separando de su homólogo, como se dice, ¿no es cierto? Las cromátidas hermanas se están yendo a los polos. La B, ¿qué sería? Profase. ¿Mm? Ya, la C. Profase igual. Profase igual, muy bien, me gustó eso. Profase temprana, ¿cierto? Y la B sería profase tardía, porque ya se distinguen ahí los cromosomas más condensados, ¿ya? En la D, ¿qué le Telofase. está pasando? ¿Ah? Telofase. Telo, ¿no es cierto? Muy bien. Ya se ve que se está cinturando, ¿no es cierto?, para separarse. Muy bien, para la citocinesis. Y ya están los núcleos organizados. Y quedaba una sola, ¿no es cierto?, donde los cromosomas están en el ecuador. Y era la E. ¿Ya? Ahí ustedes ven lo que pusieron, pues. Yo tengo aquí el reporte de todos. Ya, perfecto. Vamos a la otra. Dice, yo les muestro, ¿no es cierto?, un ciclo celular y les muestro unos semáforos que serían los puntos de control, ¿ya? Si a esta célula experimental se le agrega una sustancia que inactiva las proteínas necesarias para activar el punto de control 2. Este era el punto de control 2, este de ahí, ¿ya? Si ese punto no se activa, ¿qué cambios se podrían observar en ella? La célula no dividiría su citoplasma, la célula no dividiría su material genético, esa era la correcta, porque no ocurre mitosis. Y tú sabes que la mitosis es la división del material genético. ¿Ya? Así que esa era la respuesta correcta. Todas las demás se anulaban. La 3, yo les mostraba esos dos cromosomas en profase 1 de la meiosis, y a partir de esta información es correcto deducir que ambos cromosomas son homólogos. Fíjense. Yo les presentaba cromosomas homólogos. ¿Ya? Profase 1, tétrada, como quieran, bivalente, como quieran llamarlo. ¿Ya? Uno materno, otro paterno, o sea, hay muchas alternativas ahí para distinguirlo. Eran cromosomas homólogos y estábamos en profase 1, o sea, empezando la meiosis. Posteriormente, ¿qué les va a pasar en esa misma etapa a esos cromosomas, chiquillos? ¿Qué les va a pasar? ¿Mm? En profase 1 de la meiosis. ¿Qué tendría que pasarles después cuando se junten un poquito más ellos dos y se contacten ahí? ¿Ah? ¿Qué tendría que pasarles? El entrecruzamiento. No escucho. El, ¿cómo se llama? No sé si era en esa ¿Qué? etapa del crossing over. Sí, muy bien. Tendría que pasarle el crossing over, ¿no es cierto? Pero ahí
lo están separando un poquito para que ustedes los vean que son cromosomas homólogos, pero una vez que estén juntitos, tocándose, ¿no es cierto?, los brazos, van a intercambiar material genético uno con otro, el crossing over, muy bien, ¿ya? O entrecruzamiento que se llama. Ya, pero ambos eran homólogos. Después, yo les presentaba otro dibujo, son malos para interpretar los dibujos. El esquema representa dos estados distintos, K y L, en que se puede encontrar un cromosoma durante la división celular. Dice al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcto? Y era la alternativa E, donde decía, la Cote, yo la había admitido, la Cote se había salido. A ver, detener. Ahí sí. ¿Qué te había pasado, Cote? No sé, se me fue el internet, parece. Ya, pero ya lo admití. Bueno, estamos revisando la pregunta 4, que ustedes me tenían que decir, ¿no es cierto?, en qué se puede encontrar un cromosoma durante la división celular. Y les preguntaba yo, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? Y la correcta era que en L, ese es L, se representa un cromosoma en metafase mitótica. ¿Ya? Porque ahí ya se distingue doble, metafase mitótica. 5. ¿En qué fase del proceso de división de una célula humana se observan 92 cromosomas y 92 centrómeros? Bueno, la respuesta correcta era en anafase mitótica. ¿Por qué? Porque después de la anafase, ¿qué viene, niños? Después de esta etapa, ¿qué viene? La telofase. La telofase. Y la telofase, ¿cierto?, va a ser cuando ya tenga, ¿no es cierto?, casi dividido. Vamos a hacer ahí que se está cinturando y por lo tanto esos 92 cromosomas van a estar 46 para esta, 46 para esta. Y cada uno va a tener su centrómero, por eso son 92 en total. Después, la 6. En cierta especie de ave, la hembra porta cromosomas sexuales ZW y el macho, los cromosomas sexuales son ZZ. Si en esta especie los gametos normales presentan 20 cromosomas, es correcto afirmar que la dotación cromosómica normal es, fíjense, 20 los gametos, ¿ya? Los gametos, 20. Y la célula somática, ¿cuántos tendría? Chicos, 38. la célula somática en total, 40. 40. Esa asociación hicieron ustedes, por eso ya, 40. De los 40, ¿cierto? De las 40 de los somáticos, entonces los machos van a tener, de esos 40, van a tener 38, ¿cierto?, somáticos, más 2 sexuales. Y ahí los sexuales sería ZZ, porque los machos son ZZ. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. 38 más 2 da los 40. 7. Si durante la división de células de la raíz de una planta se aplica una sustancia X que destruye el complejo de Golgi, fíjense, tengo que analizar primero que es una célula vegetal y que le ataqué, le destruí el complejo de Golgi, ¿ya?
¿Cuál será el efecto esperado en dicho tejido? Bueno, lo primero que tengo que saber, que es una célula vegetal y que el complejo de Golgi es el que crea las vesículas para que cuando la célula se divida, acuérdense que van a quedar pegadas y forme un fragmoplasto aquí al medio. El complejo de Golgi es el responsable de acarrear sustancias aquí al medio. ¿Ya? Entonces, con ver sustancia, este fragmoplasto, va a quedar la célula así, pero con dos núcleos. Dice, se obtendrán células con dos núcleos. Esto no va a existir, lo voy a borrar. No va a existir eso del medio. ¿Ya? Y van a quedar células con dos núcleos. No va a estar la parte central. ¿Por qué? Porque se afectó el complejo de Golgi. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Ya. La 8. El material genético de un cromosoma en G1 y el material genético de este mismo cromosoma niños, chiquillos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Javi, oye, se me había ido el internet, yo los hablaba, ¿ustedes no me escuchaban? No, Y ahora sí. sí. ¡Ay, qué tontera! Se me había ido. Ya, voy a compartir de nuevo. Mi niño. Ahí sí, ¿verdad? Ya, mi pregunta era la siguiente, la 9. Ahí iba. ¿Me escuchan, niño? Sí, Ya. Decía que con respecto a la mitosis, es correcto afirmar que al comenzar el proceso se duplica el material genético. ¿Es verdad eso o no? ¿Cuándo se duplicaba el material genético, chiquillo? En ese, ¿Antes de la mitosis o en la mitosis? antes, Antes, ¿en qué etapa?
La etapa S. Muy bien. Yo les preguntaba y no me contestaban. Ya, es el mecanismo mediante el cual se logra variabilidad genética. ¿Es verdad eso? ¿En la mitosis? ¿Es verdadero No, eso? no sería en la No. meiosis. Eso, muy bien, eso es falso, porque todas las células hijas de la mitosis son iguales. No hay variabilidad genética. Entonces, era la respuesta correcta que al inicio de esta, cada cromosoma ya está compuesto por 2 cromátidas hermanas, porque ya había pasado la etapa S, ¿ya? Esta era la correcta. Después decía, mira, si estaban descartables, pero total, decía después la D, las 2 células resultantes tienen la mitad de cromosomas que la célula original. Totalmente falso, tienen la misma cantidad. Y en los cromosomas se desplazan adheridos a filamentos de actina. Eso es mentira porque son microtúbulos, ¿ya? Por donde se desplazan es el uso mitótico. Ya, la 10. Fíjense, yo apuntaba a esos tubitos que hay ahí, ¿no es cierto?, en P, que estaba marcado con una P. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos tubitos, ese par que hay ahí? ¿Qué nombre tienen, niños? En la célula. Que de ahí van a partir el uso mitótico. De ahí se va a generar. Y dice que a esa célula se le agregó una droga que bloquea la duplicación de P. La va a bloquear. O sea, no van a haber, en vez de haber, debieran haber 4, ¿no es cierto? Van a haber 2 nomás. Profe, serían los centriolos, ¿no? Sí, muy bien, mijito. Centriolos. ¿Tú eres Juan Manuel? ¿Qué me contestó? Sí, profe. Ya. Yo le mandé a decir a la Claudita, a la jefa UTP, que felicitara a Juan Manuel, a Casén, a Córdoba, ya, así que les va a llegar seguramente una felicitación de parte de ellos, porque siempre están participando y participan muy bien. Por eso Juan Manuel me extrañó que sacara bajo, 55. Pero así es la vida. Ya, entonces, si no, esa droga me bloquea a este punto a los centriolos, obviamente, ¿no es cierto?, que inhibirá el uso mitótico. Ya no se formará el uso. A partir de estos tubitos se forma el uso mitótico. ¿Ya? La 11. Una especie de roedor presenta gametos normales que contienen 31 cromosomas. ¿Ya? Los gametos, acuérdense, 31 cromosomas. ¿Y cuántos autosomas presenta una célula de la piel de este animalito? Tengo que decir cuántos autosomas. ¿Ya? Si es 31 cromosomas, ¿cuánto tendrá la especie completa, niños? La especie completa. 62. ¿Cuántos tendrá? 62, muy bien. Pero de esos 62, yo quiero solamente los autosomas. ¿Cuántos tendrá? 60. 60 nomás, porque más la pareja sexual. ¿Cierto? Pero los autosomas son esos 60. Me están preguntando por los autosomas. Ahí se cayeron muchos. Marcaron 62. Y yo no te estaba preguntando por 62, por la dotación completa, te estaba preguntando por los autosomas. ¿Ya? No tienen que olvidarse. Ya, esta estaba regalada y le servía para otra, que viene después. Fíjense bien. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la gametogénesis femenina y masculina? Y la respuesta correcta era la B.
Porque en la gametogénesis masculina ocurre una etapa de diferenciación, ¿ya? Esta etapa cuando pasan de espermátida a espermatozoide. En cambio, en el caso de la ovogénesis, ¿no es cierto? No está esa, ¿ya? Esa etapa, es una etapa más que vive en la gametogénesis masculina, ¿ya? Mientras que la gametogénesis femenina, esta no ocurre, aquí en ninguna parte, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta etapa de diferenciación, chiquillos? Lo que ocurre entre espermátida y espermatozoide, ¿se acuerdan? La Espermatogénesis. no, se llama espermio-histogénesis, ¿ya? Que es entre espermátida y espermio, que le salía la colita, ¿se acuerdan? Esa era la diferencia. La 13. ¿Qué situación promueve la formación de un tumor? Yo les dije que la formación de un tumor transformaba los protooncogenes, que son genes normales, en oncogenes. Cuando eso ha pasado, cuando ha mutado, ¿cierto? Un protooncogen, voy a tener cáncer, se va a transformar en oncogen. Esa era la correcta. 14. ¿Qué es una metástasis? Esa la tuvieron todos buenas. La migración de células tumorales a otros órganos o tejidos. Cuando las células viajan, ¿no es cierto? Parten del tumor, se van vía sangre y se depositan en otro órgano o tejido. Esa tenían todas buenas. El gráfico. Analicemos el gráfico. Yo les preguntaba por esta etapa B, por esta etapa, B y D. Fíjense, la A, ¿qué sería, niño? La etapa A, vamos poniéndole nombre. La A, ¿qué sería? G1, G1, muy bien. Después la B, S, S. Después la C, G2, G2. Después la CAE, fíjense, ¿qué sería ahí? meiosis, De 12. ¿Pero cuál? la 1, 1 o 2. 1. Después cae de nuevo. La E, ¿qué sería? Esta. citocinesis 1, Cinesis. Eso, se dividió en 2 células, hija. Después cae de nuevo. ¿Qué sería esta? ¿Mm? Meiosis La meiosis, ¿cuál? 2. 2. Bien. Y después la G, ¿qué sería? ¿Qué le tuvo que haber pasado de nuevo? citocinesis 2, Citocinesis 2. Esta va a ser la primera y la citocinesis 2. Y ahí voy a obtener 4 células hijas distintas entre sí y diferentes a la madre, ¿cierto? Entonces era la fase B, era fase S de la interfase y la meiosis 1 la D. Perfecto, esa era. Y la 16, esa sí que estaba fácil y podrían haberla mirado aquí, en esa. Fíjate, dice, ¿cuál está en estado haploide? El espermatocito primario, ¿qué estado tiene? Espermatocito secundario y espermátida. Veámoslo en el dibujo. Espermatocito primario, ahí está. ¿Qué estado tiene? ¿Diploide o 2. haploide? diploide, Diploide. El espermatocito 2, haploide, haploide. Y la espermátida, haploide también, miren que era fácil, por la miran en el dibujo, entonces saquemos la correcta aquí. Espermatocito primario, ¿qué era?
Di o A. Diploide. Diploide, o sea, era 2N. El espermatocito secundario, Haploide. N. Y la espermátida, N también. N también. ¿Cuál es la correcta? Ahí esa está mala. Esta es la correcta. La 2 y la 3. ¿Cierto? La E. Y eso era por niños. Ven que no estaba para menos de un 6 jamás, po. ¿Ya? Bien, pero no podemos llorar sobre la leche derramada, como hay un dicho. Tenemos que seguir. Y esta prueba, ¿no es cierto? O sea, esta materia que voy a empezar a ver ahora, se llama unidad 2. ¿Ya? Voy a volver atrás. Y voy a compartir con ustedes la pizarra ahora. ¿Ya? Entonces, compartir pizarra. Vamos a empezar, chiquillos, con la unidad 2. ¿Ya? Ya nos olvidamos de la unidad 1, pero no olvidarnos así al todo, porque estas unidades va una, ¿no es cierto?, enlazada con la 2 y así sucesivamente. Ya, entonces hoy día empezamos la unidad 2. ¿Ya? Y esta unidad se llama Estudiando la versatilidad de las proteínas. De las proteínas. Ya algo saben, ¿se acuerdan cuando vimos las biomoléculas? Ahí algo vimos de las proteínas. Hoy día las vamos a ver mucho más avanzadas que eso, ¿ya? De las proteínas. Y por eso el apunte que mandé al colegio para que le sacaran copia a los que no lo vayan a buscar, se llama Proteínas y sus funciones en el organismo, ¿ya? Está multicopiado en el colegio, así que cuando puedan, sus papás pasar a buscarlo, ¿ya? O bien lo bajan de la página que tiene, ¿no es cierto?, como fotocopiado. Ya, entonces, lo primero de lo primero, vamos a decir qué es una proteína. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es una proteína? ¿Mm? Primero, tenemos que decir que es un compuesto, ¿no es cierto? Compuesto químico formado por, vayan tomando apuntes, formado por, ¿qué elementos químicos forman la proteína? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ese es el esqueleto de una proteína, niños. ¿Ya? A veces, azufre y fósforo. Puse los puros símbolos. Pero esto es el esqueleto. ¿Ya? O sea, es un compuesto cuaternario porque está formado por 4 elementos químicos. ¿Estamos bien? Ahora, la unidad, a ver, siempre yo les he enseñado, ¿no es cierto?, que el compuesto grande es el, ¿cómo se llama? Hablamos aquí de polímero y de monómero. ¿Ya? El polímero sería la proteína, el compuesto macro, grande.
Y los chiquititos que forman la proteína sería un aminoácido. ¿Me van siguiendo, niños? Sí. Ya, perfecto. Entonces, el compuesto grande sería la proteína, el compuesto chiquitito, ¿no es cierto?, de que está hecho la proteína sería el aminoácido, ¿ya? Ahora, estos aminoácidos, ¿ya? Si yo digo AA, eso va a ser un aminoácido, se tiene que unir con otro aminoácido, se tiene que unir con otro, y así sucesivamente, porque las proteínas son grandes cadenas de aminoácidos, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo están unidos estos aminoácidos para poder formar, ¿no es cierto?, la proteína? A esta unión nosotros le llamamos enlace peptídico. O sea, los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos. ¿Ya? Esa es la unión entre uno y otro, enlace peptídico. ¿Ya? Ahora, yo les tengo que enseñar a ustedes, ¿no es cierto?, cuál es la fórmula química de un aminoácido. ¿Ya? Fórmula general de un aminoácido. Un aminoácido tiene las siguientes partes: un átomo de carbono, el centro, hacia arriba está enlazado con un hidrógeno, hacia el lado está enlazado con un grupo ácido, ¿ya? Y hacia acá está enlazado con un grupo amino. Y hacia abajo con una cadena lateral que se llama radical. ¿Ya? Voy a poner con rojo las partes ahora. Esto se va a llamar radical o cadena lateral. Cadena lateral. ¿Ya? Este va a ser el grupo ácido y este va a ser el grupo amino. De ahí viene la palabra aminoácido. Amino. Este se le va a llamar carbono alfa. Esa es la de alfa, el símbolo, ¿ya? Y el hidrógeno que todos conocemos. Todos los aminoácidos tienen esa fórmula. En lo único que va a variar, niños, es en esto. En el radical, ¿ya? Todos van a tener distinto radical, pero las otras partes las conservan. ¿Se fijan? Escríbanlo y le ponen esos nombres. Faltaron varios a clase, ¿ah? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De los 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 personas presentes. Profe, ¿Sí? ¿qué dice en la C? En la C dice El carbono carbono. alfa. Alfa. Esa es Ah, ya. la sigla de alfa. ¿Ya? Les voy a poner ahí alfa. Entonces,
Ya. Borro la parte de arriba. Profe, ¿qué dice en la parte de carbono? Carbono, carbono alfa. Ah, Así ok. se le llama al carbono. Cuando está unido a 4 sustituyentes diferentes. ¿Se fijan? Por un lado al hidrógeno, por otro al amino, por otro al ácido y por otro al radical. Por eso se llama alfa. Ya, dicho eso, vamos a ver ahora otra característica de las proteínas. Poseen alto peso molecular, o sea, son muy pesadas. ¿Ya? Alto peso molecular. Estamos hablando de las proteínas. Después, están presentes, están presentes en, por nombrar algunas nomás, en las plumas, ¿ya? En los picos, ¿ya? Fíjense que todas coinciden, tanto plumas, picos, cabellos, cuernos, tienen una proteína que se llama queratina. Ese es el nombre de la proteína, ¿ya? Por decirles algo. Y vamos a ver las funciones ahora de las proteínas. Las funciones, tienen múltiples funciones. Vamos a empezar a ver. A ver, función energética, en primer lugar. Letra A, energética. ¿Ya? ¿Tú sabías cuántas calorías te entrega un gramo de proteína, niño? Un gramo de proteína, ¿cuántas calorías les entrega? Aporta 4 calorías. ¿Ya? Un gramo de proteína, de carbohidrato. ¿Ya? Y si le dijera un lípido, aporta 9. O sea, el lípido de todas maneras aporta más calorías que la proteína y los carbohidratos. ¿Ya? Esa es una función energética. También tiene una función contráctil. Aquí, ¿qué significa algo contráctil? Que se recoge, ¿no es cierto? Que se encoge. Aquí, como ejemplo, tenemos los músculos. ¿Ya? Los músculos están formados por 2 proteínas, se diferencian aquí. La actina y la miosina. ¿Ya? Esas 2 proteínas. Cuando yo me como un lomito de carne, estoy comiendo músculo. ¿Sabían ustedes? La carne es un músculo. ¿Ya? Ahí estoy comiendo 2 proteínas, actina, miosina. Ya. Otra función estructural. Ya, forman estructuras. Por ejemplo, los labios de una persona. ¿Ya? Están hechos de colágeno. Hay gente que se inyecta esa proteína y le quedan los labios más gruesos, ¿cierto? Colágeno. Ya. Otro ejemplo. Estructural. Las uñas. Los picos de las aves. Las plumas. Esas están hechas de queratina. Ahí.
La piel, ¿no es cierto? La piel tiene una proteína también, queratina. Voy a poner aquí, piel. Y de hecho, chicos, cuando un niño, una persona, ¿no es cierto? O sea, quien sea que tenga hongo en los pies, ¿ya? ¿Nunca le ha pasado a ustedes que se dejan los pies mal secos, ¿no es cierto? Mal secados, y les van a salir hongo entre medio de los dedos de los pies. El hongo de los pies, el pie de atleta, que se llama esa enfermedad, se alimenta de la queratina de la piel, de la proteína de la piel, y por eso te hace llagas ahí, porque es como que te roe, ¿no es cierto? Va a perforar la queratina. El epidermis, se la come enterita. Por eso te hace daño. Ya, defensa. La protección del cuerpo humano, ¿no es cierto? También tienen que ver las proteínas y en la defensa. Ejemplo, los anticuerpos. ¿Ya? Bueno, los anticuerpos, ustedes saben, ¿no es cierto?, que primero, estos anticuerpos no se producen de la nada. Tiene que haber un antígeno primero, un veneno de algún microorganismo que va a activar al anticuerpo, ¿ya? La producción de anticuerpos. Entonces, defensa del organismo. Ya, después, hormonal. Otra función, hormonal. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, ejemplo, la insulina, glucagón, hormona, ya con esas dos basta y sobra. ¿Qué hace la insulina, niños? ¿Qué te regulan estos dos? Los estados de ánimo. ¿Los estados de qué? De ánimo, algo así, ¿no? No. Estos son los que tienen que ver con la regulación del azúcar en la sangre. ¿Ya? Son hormonas proteicas. La insulina tiene que ver con baja el azúcar en la sangre, la baja. Baja el azúcar en sangre. Por lo tanto, es hipoglicemiante, se le llama. En sangre. ¿Ya? Hipoglicemiante. Ahí lo voy a poner. Hipoglicemiante. ¿Ya? Porque la hace bajar. Por cada vez que comemos, está presente la insulina, ¿no es cierto?, haciendo bajar el azúcar en sangre. Y la manda a guardar a las células del hígado, de los músculos. Y el glucagón sube el azúcar en sangre. Se fijan que tienen funciones antagónicas. Sube el azúcar en sangre, la glicemia. Y por el hecho de hacerla subir, es hiperglicemiante. ¿Estamos bien? Y están cumpliendo, pues son hormonas. La insulina y el glucagón son hormonas. ¿Ya? Son proteínas, pero actúan como hormonas. Ya. Otra función, EF, biocatalizadora. Esa función está dedicada a las enzimas. Ejemplo. Todas las enzimas son proteínas, ¿ya? Y estas aceleran el proceso de degradación. Degradación, que achican, ¿no es cierto?, los compuestos químicos, el metabolismo. ¿Y cómo funcionan? De la siguiente manera. Tengo la enzima, va a actuar sobre un sustrato. Estas dos cosas juntas, se va a formar un complejo enzima-sustrato. Luego se tiene que separar la enzima más un producto.
¿Se fijan? Entonces, la E va a ser enzima. La S va a ser sustrato, donde va a actuar la enzima. Este es complejo enzima-sustrato. Esta es la enzima de nuevo, se desprendió, y el producto. ¿Ya? Al ver esa reacción química, ustedes van a decir, a la enzima le pasó algo cuando hizo su función biocatalizadora. ¿Le pasó algo al ver esa reacción, niño? ¿O hizo su pega y después se desprende del proceso? ¿Qué creen ustedes al ver la reacción química? ¿Qué se le ocurre mirarla, Benjamín? Que hizo su trabajo y se desprende. Correcto, muy bien. A ella no le pasa nada, hizo su pega, aceleró el proceso, ¿no es cierto? Pero luego, cuando ya hizo su trabajo, se desprende y se forman los productos y queda lista para actuar sobre otro sustrato. ¿Ya? Eso significa toda esa reacción química. Voy a borrar arriba. Ya, me falta la función transportadora, ABFG. Función transportadora. Ejemplo, la hemoglobina. ¿La han escuchado nombrar? La que tenemos en la sangre, esa proteína de la sangre. ¿Qué transporta? Transporta oxígeno y CO2. ¿Ya? A cada célula. Se supone que se lleva las células, a ver, de los pulmones, ¿no es cierto? De los pulmones a los tejidos, ¿qué creen ustedes que lleva? O2. Y de los tejidos a los pulmones, ¿qué trae de vuelta? Niño. Oxígeno. No, de los tejidos a los pulmones. CO2. Ah, CO2. CO2. ¿Ya? Y para que sepan ustedes que la hemoglobina se abrevia así. Para poder formarse esa proteína necesita fierro, el elemento Fe. Necesita hierro. ¿Ya? Y por último, la hemocianina. ¿Han escuchado esa proteína? La hemocianina. Mira, es poco difundida, pero es muy importante, porque tiene que ver, esa es una función también transportadora, ¿ya? Dentro de esa está la hemoglobina y la hemocianina. Esta necesita cobre, Cu, ¿ya? Cobre. Y es transportadora, pero en los artrópodos. Estos son, ejemplo, la jaiba. Esos son los artrópodos. ¿Ya? Y la última, AFGH, la función almacenadora. Almacenadora. Para que no me quede ninguna atrás. Entonces, almacenadora de reserva se le llama. ¿Ya? Ejemplo, la albúmina.
del huevo. Esa la tenemos en el huevo. ¿En qué parte? ¿La clara o la yema? Chiquillo. ¿Cuál es la que tiene proteína, la clara o la yema? La clara. La clara, muy bien. En la clara tenemos la albúmina. ¿Ya? Entonces les voy a poner ahí para que no se olviden. Clara, ahí está la proteína, la albúmina. ¿Ya? Perfecto. Esto es todo lo que tenía para ver hoy día, niños. Nos vemos el otro martes. A la misma hora sean puntuales, sí, pues chiquillos, pongan el celular, algo que los despierte. Porque si no se nos hace nada la horita. ¿Ya, mis niños? Bueno, Terminen de anotar, que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente, profe. chao, Ya. profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. chao.